Bueno, muy buenos días para todos. Espero que hayan tenido un buen fin de semana, eh, que estén teniendo en este momento un buen día y pues que tengan muchísimas bendiciones para el día de hoy. Bueno, les voy a compartir mi pantalla y les voy a mostrar la guía y el archivo que les compartí el día de hoy, porque a partir de ahí es que vamos a realizar el ejercicio de tarea. ¿Listo? Entonces les voy a compartir mi pantalla. Bueno, ya está compartiendo pantalla, entonces esta es la guía que yo les compartí esta mañana. Bueno, dame un segundo que creo que está intentando entrar alguien. Bueno, entonces, hoy repito frase, creo que esta frase ya se las había dado, donde yo les decía que enseñar no es transferir conocimiento. Entonces, con los temas de hoy, yo no quiero que ustedes de alguna forma u otra resuelvan los ejercicios por resolver, sino el día de hoy les estoy proponiendo algo más constructivo, algo más de producción, algo que no sea tan mecánico, de que si se equivocó en un signo, en un número o en algo ya se masacró porque no pudo. Digamos, en uno de los ejercicios que hice, me equivoqué en un número y así lo publiqué. Entonces ahorita les digo en dónde fue que me equivoqué, pero eso es para que mostrarles a ustedes que realmente el ser humano no es perfecto, que siempre tenemos inconvenientes en esta vida. Entonces, el tema de hoy es series o sucesiones. Entonces, en las series vamos a ver qué clases de series existen, cómo es que se comportan las series, cómo es que se identifican esas ecuaciones, cómo es que se determina el dominio de la sucesión y cómo es que se van a representar estos valores determinados en los números. Lo mismo vamos a hacer con la serie. En las series vamos a identificar qué serie, cuál es la diferencia entre una serie y una sucesión. Vamos a describir cuáles son los tipos de series que existen. Vamos a mirar cuál es la simbología que se utiliza y vamos a expresar de manera generalizada cómo es que se realizan esas series de matemáticas. ¿Listo? Eso es lo que vamos a realizar el día de hoy. Entonces yo les voy a decir cuál es el concepto de la sucesión, que es este que está acá. Les voy a explicar cuál es el concepto de la serie mientras, donde vamos a identificar alguna terminología dentro de esa serie. Y después les voy a mostrar el archivo que estoy utilizando para mostrarles cuál es la diferencia entre una serie y una sucesión. Acá. Aquí. Entonces, bueno, entonces, ¿qué es una sucesión? Entonces, bueno, creo que va a entrar alguien. Coloqué el computador. Bueno, entonces, ¿qué es una sucesión?
Entonces vamos a mirar aquí el término de qué es una sucesión. Entonces, concepto de sucesión. La sucesión es una progresión de un conjunto de números ordenados. Entonces, la sucesión es una progresión de un conjunto de números ordenados, donde cada número va a ocupar una posición dentro de la sucesión. Una sucesión o progresión es un conjunto de números ordenados donde un número ocupa una posición. A este número que ocupa una posición lo vamos a denominar como término, como el término. Entonces vamos a mirar un ejemplo. Vamos a mirar un ejemplo. Vamos a mirar un ejemplo. Entonces dice, ejemplo de una sucesión podría ser los números pares. Los números pares. Entonces vemos que los números pares tienen un consecutivo, una progresión. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y podríamos continuar hasta el infinito. Todo resulta y acontece que el término que ocupa un número en una posición, es decir, un número de estos, ejemplo, digamos, un 8, este 8, dentro de esta sucesión de números pares, este 8 está ocupando una posición. Este número está ocupando una posición. Entonces, a esta posición la vamos a denominar con una letra N minúscula. Donde A va a ser el término general. Y N va a ser el término general y del enésimo. ¿Eso qué quiere decir? Estamos haciendo el ejemplo con los números pares. Entonces vamos a mirar cuál es A o qué significa A y qué significa N dentro de una sucesión. Entonces seguimos con el ejemplo de los números pares. De hecho, vamos a hacer todo el ejemplo de cada una de las sucesiones que existen a través de los números pares. Entonces resulta y acontece que la sucesión de los números pares, donde A va a ser el primer término. Es decir, que A va a ser, A sub 1 va a ser el primer término. En este caso va a ser 2. Donde A, que es el primer término, va a ser igual a 2. Es decir, A vamos a cogerlo como el primer término. Y el primer término es 2. Es decir, que A sub 1 va a ser 2. Y el primer término que está ahí es el número 2. Como el primer término es el número 2, 2 va a ser A. Eso quiere decir que si yo quiero saber cuál es el valor del n igual a 6, es decir, el número que ocupa el número 6, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, es decir, la posición número 6 de la sucesión. Es decir, el número 6 de la posición, en este caso ya lo tenemos acá, pero vamos a mirar que sí es cierto. Entonces aquí que tenemos cuáles son los números pares, 2, 4, 6, 8, 10, 12. La posición 1, 2, la posición 2, 4, la posición 3, 6, la posición 4, 8, la posición 5, 10 y la posición 6 es el número 12. Y la posición número 7 sería 14 y así sucesivamente. De ahí viene el término sucesivamente, cuando uno cita y sucesivamente. De ahí viene ese término, de la sucesión. Entonces, si vamos a mirar N6, porque ya sabemos que AN, es decir, A6,
¿cuál será el número que ocupa la posición o el término número 6? Es decir, la posición número 6. Entonces ahí sabemos, si A es 2, ya sabemos que A, que es el primer término, que es 2, se multiplica 2 por 6. 2 por 6 es 12. Eso quiere decir que la posición número 6 es el número 12. Entonces, posición 1, 2, 3, 4, 5, 6. Efectivamente, A6, es decir, la posición del término número 6 es igual a 12, donde A, que es el primer término, que es el número 2, se multiplica por el número de la posición, que sería 6. 6 por 2, 12. Eso quiere decir que si queremos encontrar el término de la posición número 3, por ejemplo, sería A sub 3, y A sub 3 sería A, que es el primer término, que es 2, se multiplica por 6, por 3, perdón. 2 por 3, 6. Esto quiere decir que A3 o A sub 3 es igual a 6. Vamos a ver si es cierto. 1, 2, 3. La posición 3 es 6. Entonces, aquí vemos que A sub n, que es cualquier número, A sub n significaría cualquier número en una posición n, cualquier número en una posición n, va a ser igual para los números pares 2, que va a ser el primer término, por n, que va a ser el lugar que va a ocupar dentro de la sucesión. Eso quiere decir que A sub n va a ser igual a 2 por n. ¿Alguna pregunta de qué es una sucesión? Preguntas de qué es una sucesión, muchachos. ¿Pregunta de qué es sucesión? ¿Preguntas? Profe, tenemos que escribir los desempeños 14 y 15, de la sesión 14 y 15. Claro, esta semana son 2 sesiones, la sesión 14 y la sesión 15. Recuerden que hay semanas donde solo se ve una sesión y hay semanas donde se ven 2 sesiones. Listo, acá Yamile me escribe que no, Derly me escribe que no. Perfecto, ya con que escriban 2 o 3 personas sé que no hay preguntas. Si hay preguntas, la escriben de una que les vamos dando solución. Listo. Según la guía, aquí yo muestro un ejemplo de qué es una serie. Esto es un ejemplo de series. Entonces, aquí yo muestro un ejemplo de una serie. Entonces, una serie, aquí vemos varias terminologías dentro del ejemplo que voy a tocar al final de la clase. Este ejemplo lo explico al final. Entonces, cuando tenemos esta simbología, donde aparece este símbolo que significa una sumatoria, donde tenemos que esto es una sumatoria y tenemos que esa sumatoria tiene un rango, es decir, tiene un límite, es decir, que va desde n, que es el término número 1, es decir, desde el término 1, desde la posición número 1, hasta la posición infinito. Eso quiere decir que si esto es una sumatoria, eso quiere decir que es una sumatoria de números o de términos que van desde la posición 1 hasta la posición infinito. Eso quiere decir que la sucesión es una suma de terminología explícita, término por término. Para el término 1, A sub 1, para el término 2, A sub 2, para el término 3, A sub 3, es decir, va explícito. La serie, ya vamos a verla como una sumatoria de varias sucesiones. Es decir, que la serie es la sumatoria de varias sucesiones. ¿Por qué sabemos que son sucesiones? Porque esto es una sucesión. Aquí vemos que esto sería A sub 1, un ejemplo, porque aquí esto sería la terminología 1. A sub 1 va a ser igual a 1 más 2 a la n sobre n a la 3. Entonces ya sabemos que para n sub 2 va a ser
2 más 2 a la 2 dividido 3 a la 2 para 3 y así sucesivamente. Como yo digo que se hace así sucesivamente, esta terminología ya sabemos que es una sucesión. Pero no es una sucesión única, sino de varias. Porque es una sucesión de varias. Una serie es una sumatoria de varias sucesiones. Entonces, como partimos de que es una sucesión de varias sucesiones, aquí encontramos que cuando aparece esta terminología y tenemos una sucesión dentro de esta sumatoria, a esto lo vamos a denominar una serie. Aquí vemos que esta serie es una serie convergente. Eso quiere decir que existe una serie llamada convergente. No es la única serie que existe. Entonces, en este archivo que yo les compartí, yo se los publiqué en el Classroom. Este archivo que yo les voy a compartir acá es una página en internet donde en un libro aparece qué son las sucesiones. También aquí aparecen varios ejemplos de sucesiones que pueden revisar, aunque yo ahorita les voy a explicar paso a paso las sucesiones que les tengo en la guía. Aquí viene que dice que las sucesiones, hay unas sucesiones infinitas. En este caso, por ejemplo, es la sucesión que yo les acabo de mostrar de los números pares. Los números pares van hasta el infinito. Eso es una sucesión infinita. Los números impares también van hasta el infinito. Eso quiere decir que existen sucesiones infinitas. Esas sucesiones se pueden dar de representación gráfica. Pero eso ya lo pueden, ahorita les explico qué van a hacer ustedes con este archivo, donde aparecen las sucesiones y series en esta página. Por ahora yo les voy a explicar cuál es la diferencia entre las sucesiones y las series. Entonces, decíamos que una sucesión es una, vamos a poner aquí las dos terminologías para poder dar la diferencia. Entonces, una sucesión es una progresión de unos números ordenados. De unos números ordenados. La serie va a ser simplemente lo que se denota. Entonces, decíamos que una sucesión infinita es una sumatoria de términos que se obtiene de una expresión como a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 más a sub 4. Es decir, 2 más 2, 4 más 2, 8 más 2, 10 más 2, 12. Es una sumatoria de elementos infinita. Eso es una serie, una sucesión. Una serie infinita va a ser la sumatoria de esta sucesión infinita. Entonces, eso quiere decir que existe una sumatoria de términos de sucesiones, es decir, de A sub n. Ya sabemos que A sub n va a ser el término donde va desde 1 hasta infinito. Pero como tenemos esta simbología, eso quiere decir que esto es una sumatoria de sucesiones. Como es una sumatoria de sucesiones, a esto lo denominamos una serie. Una serie. Eso quiere decir que existe una sucesión, dos sucesiones, tres sucesiones, S sucesiones para n. Es decir, la sucesión 1 va a ser cuando n sub 1 es A sub 1. La sucesión 2 va a ser donde A sub 1 más A sub 2 va dentro de esta sumatoria. Para S sub 3 va a ser A sub 1 más A sub 2 más A sub 3 dentro de esta sumatoria. Para S sub n, o sea, para cualquier término va a ser igual a 1, a 2, a 3 hasta A infinito, que sería A sub n. Entonces, la diferencia está en que la sucesión es detallada, explícita, y la serie es una sumatoria de estas sucesiones. Esa es la diferencia
entre series y sucesiones. ¿Alguna pregunta entre la diferencia entre las series y sucesiones, muchachos? ¿Preguntas? Si hay diferencia entre la diferencia, preguntas. Para ahora sí empezar a explicar cuáles son, en qué se clasifican las sucesiones y después vamos a ver en qué se clasifican las series. ¿Para qué? Entonces, mientras tanto, les voy a mostrar qué es lo que vamos a hacer de tarea. Todavía no he explicado nada. Voy a explicar primero qué se va a hacer de tarea para que ustedes sepan que lo que yo voy a hablar, cómo lo van a meter dentro de la tarea, ¿no? Porque esa es la idea. Entonces resulta y acontece que aquí la tarea es sencilla. Vamos a realizar un mapa conceptual donde el tema principal, si quiere vayan copiándolo ahí en el cuaderno, el tema principal de la tarea del mapa conceptual va a ser cálculo. De ese mapa, del tema principal que es cálculo, se van a subdividir dos temas. Uno se va a llamar series y el otro se va a llamar sucesiones. Dentro de las series existen varios tipos de series que ya los voy a nombrar. Dentro de cada una de esas series hay una formulita, hay una ecuación. Esa ecuación la van a poner como dibujo dentro del concepto. Es decir, si ustedes ponen sucesiones, dentro de las sucesiones hay una sucesión que se llama una sucesión infinita. Dentro de esa sucesión, el concepto dice que es ¿un qué? Una progresión. Entonces, series infinitas, flecha abajo, progresión. Y el dibujo que va con eso que se llama progresión sería, el dibujo que sería, o el dibujo que iría en el mapa conceptual sería este que está acá. A sub n, no, espere, series infinitas. Espere, ¿dónde está aquí la serie infinita? No, esta es en el archivo acá. Entonces, nos vamos al archivo. En el archivo que yo les publiqué, dice sucesiones infinitas, vea. Y en sucesiones infinitas, dice notación de términos generales. Notación de términos generales. Entonces, y aquí aparece f sub 1, f sub 2, f sub 3 hasta f sub n. Y abajo dice f entre paréntesis n, coma a sub n, coma a sub n, coma a sub n, a sub b, a sub t. Esta terminología sería digamos, la fórmula o el dibujo que tienen que poner. F sub 1, hasta los puntos suspensivos. Y esta también, que son la notación de los términos generales. Dentro de esa van a sacar otra flechita que se llama representación gráfica. Dentro de la representación gráfica, aquí hay una gráfica de ejemplo, vean. Entonces, hacen el dibujo de esa gráfica y ponen representación gráfica. Entonces, aquí dice, y hacen el dibujito. Y así van a ir desglosando cada tema. Entonces, dentro de la sucesión hay un tema que se llama límite de una sucesión. Dentro de ese límite, acá hay una gráfica. Entonces, hacen el dibujito de la gráfica. Y así van mirando todo el archivo. Después dice, uno por uno. Y van completando el mapa conceptual. Ya termino acá y ahí sí hacen las preguntas. Entonces, ustedes van mirando en ese archivo, y aquí yo también tengo aquí varias sucesiones, vean. Entonces aquí está la sucesión aritmética, que va dentro del mapa en los temas de sucesión. Está la sucesión creciente y decreciente, entonces eso va ahí. Ahí está el dibujito o la fórmula que se utiliza, vean, ahí está. Hay algo que se llama el término general. Dentro del término general hay una fórmula, esa es la que ponen ahí. Después dicen suma de términos, eso ya lo voy a explicar ahorita. Y también acá hay una fórmula, esa también la ponen. Es decir, van a ir completando ese mapa conceptual.
Entonces, ¿qué es de tarea? La tarea es muy sencilla. La tarea es realizar un mapa conceptual donde el tema principal va a ser cálculo y se va a subdividir en dos subtemas. Uno que se llama serie y el otro que se llama sucesión. Dentro de serie, entonces está la serie infinita, está la serie aritmética, la serie por límites, la serie tal, bueno, las que voy a ir explicando y las que están en el archivo. Y las sucesiones también va a pasar exactamente lo mismo. Está la sucesión infinita, la serie infinita, está la serie convergente, la serie divergente, la serie por términos, la serie por límite. Bueno, ahí hay varias. Y van desglosando a partir del archivo, de la guía y de la videollamada que estoy grabando, que la pueden revisar ahorita más tarde, con esas tres informaciones, la videollamada, el texto que les compartí en la guía y el archivo que les compartí de internet, que se llama series y sucesiones, que está el archivo que les estoy compartiendo en la pantalla, es decir, este archivo que se llama cálculo integral. Este archivo yo se los compartí. Ahí también van a encontrar toda la información que estamos hablando en este momento. ¿Listo? Yo lo que quiero con la tarea del día de hoy es que ustedes, digamos, reconozcan cuando de primer ojo, es decir, a primera vista, ustedes identifican que eso es una serie o una sucesión. Que eso es una serie o una sucesión. Yo les voy a hacer una pregunta, a ver si quién me la responde por el chat. ¿Los dibujos son fórmulas? Sí, los dibujos son las fórmulas. O las gráficas que aparezcan en el archivo. ¿Listo? Si estamos jugando dominó, en la mesa, las fichas realizan una secuencia en serie o una secuencia en sucesión. Alguien que me responda ahí. Cuando uno juega dominó. No, en serie, ¿no? Porque una por una se van intercalando. Serie, ¿Sí, no? ¿una serie o una sucesión? Serie. Una serie, una sucesión. Creo que una sucesión. Bueno, pues resulta y acontece que lo que uno pone encima de la mesa jugando dominó es una serie. Es una serie. ¿Por qué no es una sucesión? Porque la sucesión es una progresión consecutiva. Una consecutiva. ¿Dónde podemos ver un ejemplo de una sucesión? Cuando uno juega cartas. Cuando uno está jugando, por ejemplo, hacer escaleras, hacer una escalera en cartas, cuando uno juega póker, la escalera sí sería una sucesión. La escalera en cartas sí sería una sucesión, porque entonces va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K. Es decir, lleva una sucesión, una secuencia. En cambio, las fichas del dominó van cambiando según la posición que lleve o según el jugador. Es decir, que debe ser una sumatoria de varias sucesiones. Me explico. Llevamos 1, 2. Alguien pone 2 y 3. Alguien pone 3 y 4. Pero alguien puede poner 4 y se saltó al 4, 6. Y después alguien pone 6, 1. Entonces ahí ya cambió esa sucesión. Es decir, que hay salticos en la posición de las fichas. Esos saltos, entonces, son partes pequeñas dentro de la mesa, de sucesiones pequeñas. Y como son varias sucesiones pequeñas, eso sería una serie. Esa sería como la explicación visual o ejemplificar en un juego qué sería una serie y qué sería una sucesión. Ese sería, digamos, la diferencia entre una serie y una sucesión. ¿Claro hasta ahí, muchachos? Profe, ¿y el parqué se puede denominar como una sucesión?
No, ese lo vería yo más como una serie porque también depende de lo que arroje el dado, de cómo vaya eh, moviéndose dentro del tablero. Las cartas de uno, las cartas de uno sí sería una sucesión, porque es así, si usted vota dos, alguien que tiene que votar o el mismo número o el mismo color, es decir, que si lleva una secuencia explícita. Es decir, que esa sí tendría una secuencia, esa no tendría interrupciones para sumar varias. Esa sí sería consecutiva. El uno sí sería una sucesión. Bueno, entonces, a partir de esto, ¿el trabajo se puede hacer en el cuaderno? Sí, claro, lo pueden hacer en el cuaderno, le toman la foto y eso es lo que sumen. No hay ningún inconveniente. Bueno. Entonces voy aquí a compartirles otra vez. Dígame, pregunta, Cristian. Sobre la tarea, es que yo le iba a preguntar, digamos, si, digamos, yo puedo hacer dos mapas conceptuales, o sea, uno para uno y el otro para otro. Sí, claro, no hay ningún problema. No hay ningún Súper. problema. Sí, Listo. no hay ningún problema. También lo pueden hacer así. Un mapa para series y un mapa para sucesión. No habría ningún problema. Entonces, vamos a ver los ejemplos de las sucesiones. ¿Cómo es que se dividen, cómo se subdivide las sucesiones? Entonces, aquí en el archivo, aquí donde dice ejemplos, empieza la explicación de cómo es que se dividen las sucesiones. Acá vea, ejemplos. Aquí donde dice, entonces ya sabemos que existe algo que se llama la sucesión infinita. ¿Cuál es la sucesión infinita? La que se denomina, bueno, aquí no está, pero, bueno, sí, acá está. La sucesión infinita sería A sub 1 más A sub 2, A sub 1 más A sub 2 más A sub 3. Después sería A sub 1 más A sub 2 más A sub 3 más A sub 4 y así sucesivamente hasta infinito. Esa sería la sucesión más sencilla. Ya la vimos desde los números pares, también se pueden hacer como números impares, o de 3 en 3, o de 4 en 4, o de 5 en 5, es decir, 5, 10, 15, 20, 25. Eso quiere decir que las tablas de multiplicar son sucesiones. Las tablas de multiplicar son sucesiones. Porque las tablas de multiplicar serían de 2 en 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12 y hasta infinito. Las del 3, 3, 6, 9, 12, 20, hasta infinito. La del 4, 4, 8, 12, 16, 20, y así sucesivamente. Eso quiere decir que las tablas de multiplicar son sucesiones. Sucesiones infinitas. Sucesiones infinitas. Ahora podemos mirar, y como sabemos que si las sucesiones infinitas, es una suma, porque recordemos que digamos la tabla es 2. 2 más 2, 4. Más 2, 6. Más 2, 8. Más 2, 10. Más 2, 12. Más 2, 14. Y ahí se va completando la tabla de multiplicar del 2. Eso quiere decir que si es una sucesión, y aparte de ser una sucesión infinita, nos estamos dando cuenta que esa tabla de multiplicar también es una suma. Eso quiere decir que existen unas sucesiones aritméticas. Eso quiere decir que esta sucesión infinita la podemos expresar también como una expresión o como una sucesión aritmética. Una expresión aritmética. Entonces aquí vamos a identificar cómo es que se puede hallar la sucesión aritmética de los números pares, que es el ejemplo que estamos haciendo. Este A sub n igual a 2 por n, esa sería el ejemplo de la suma infinita. Esta sería la fórmula o el diagrama de la sucesión infinita de los números pares. Obviamente esta no es la misma fórmula para los números impares. Los números impares sería con el número los números impares van también de 2 en 2, pero se le resta 1, es decir, sería 2 por n
menos 1, para que sean impares. Porque recordemos que los números impares van desde el número 1. Entonces, póngale cuidado, 2 por 1, 2, menos 1, 1. Ese sería el primer número impar. Ahora para la posición 2. 2 por 2, 4, menos 1, 3, que sería el siguiente número impar. 2 por 2, 4, menos 1, 3, que es el siguiente. Después, para 3, 2 por 3, 6, menos 1, 5, que sería el siguiente número impar. Entonces, si vieron que para cada sucesión, pues hay una fórmula distinta. Esta es la de los números pares. La de los números impares ya sabemos que es a sub n igual a 2 por n menos 1. Esa sería la sucesión de los números impares. Pero en este ejemplo estamos haciendo la de los pares para ver cada una de las series, pero con el ejemplo de los pares. Entonces, si esta es la fórmula infinita, vamos a ver ahora la fórmula aritmética de los números pares. Entonces dice, una sucesión aritmética es cuando cada término se obtiene sumando un número al término que precede. Es decir, si el primer término es a sub 1, véanlo acá, a sub 1, el siguiente a sub 2 sería a sub 1 más algo. Para el siguiente término, que es a sub 3, sería a sub 2, que sería el anterior, más algo. Para a sub 4 sería a sub 3, que sería la respuesta anterior, más algo. Entonces, resulta y acontece que las sucesiones aritméticas, como es una suma, eso quiere decir que para el término anterior hay que sumarle algo para saber el siguiente. En los números pares, bueno, no me voy a volver tanto. En los números pares, ya sabemos que es una suma cuando le sumamos de a 2. 2 por 1, 2. Más 2, 4. Más 2, 6. Más 2, 8. Es decir, que lo que le vamos a sumar a los números pares va a ser la diferencia de 2 o la distancia que hay entre uno y otro, que va a ser 2. Eso quiere decir que para los números pares la fórmula sería a sub 1, después sería a sub 2 es igual a sub 1 más d, a sub 3 sería a sub 2 más d, a sub 4 sería a sub 3 más d, a sub 5 sería a sub 4 más d. Entonces vamos a hacer el ejemplo con los números pares. Entonces sería a sub 1, ya sabemos que es el primer término. El primer término es 2, que es el primer número par. Para el segundo posición, es decir, para saber el que le sigue, sería a sub 1, que sería 2, y le vamos a sumar 2. 2 más 2, 4. Eso quiere decir que la posición 2, o el segundo número par, sería 4. Para el tercer número par, entonces para el tercer número par sería el número que estaba anterior, que sería 4, que sería a sub 2, y le vamos a sumar la distancia que es 2, es decir, 4 más 2, y 4 más 2 es 6, es decir que para a sub 4 sería a sub 3, que es 6, más 2, 8, o sea, quiere decir que a sub 4 sería 8. Para 5, 8 más 2, que sería 10, entonces a sub 5 es 10. Para 6, 10 más 2, que sería 12. Y así como nos vamos dando cuenta, esa sería la sucesión para los números pares desde una fórmula aritmética. Entonces, llegamos que sería a sub n más 1 es igual a sub n más d. ¿Eso qué quiere decir? A sub n, que va a ser el primer término, que sería a sub 1, pero le vamos a sumar a esta a, cada vez le sumamos 1, vea, 1 más 1, 2, más 1, 3, más 1, 4, más 1, 5, más 1, 6. Eso quiere decir que a sub n le vamos a ir sumando de a 1. Entonces, a sub n, cuando vale 0, más 1 sería 1, que sería el primer término. Cuando vale 2, 2 más 1, 3, que sería el siguiente. 3 más 1, 4, que sería el siguiente. 4 más 1, 5, y así sucesivamente. Eso quiere decir que aquí encontramos que esta sucesión de A1, A2, A3, A4, A5, A6, la vamos a denominar A sub n más 1.
A sub n más 1. Y eso va a ser igual, aquí sería el que lo antecede, es decir, a sub n más d. Es decir, que la fórmula aritmética para los números pares va a ser a sub n más 1 igual a sub n más d. Vamos a hacer el ejemplo. Cuando vale n1, cuando vale n1, entonces cuando vale n1 sería n1 más 1, 2, que sería este que está acá, que es el que le sigue, porque ahí es donde arranca la sustención. En el siguiente arranca a 1, pero ahí no se hace nada, es en el siguiente. Entonces, cuando vale 1, 1 más 1, 2, que sería este. Eso quiere decir que sería a sub n, pero decíamos que a sub n vale 1, vea que aquí dice 1, ¿sí ve que hasta ahí vamos bien? Más d. Cuando vale el siguiente, es decir, cuando vale 2, 2 más 1, 3, que sería este. A sub n, que sería el número anterior. El número anterior es a sub 2, que sería este, a sub 2, más d. Eso quiere decir que esta sería la fórmula aritmética para los números pares. Para los números pares. Entonces aquí está el ejemplo, vea, acá lo tenemos. A sub n, entonces vale 2. Para a sub 2, entonces a sub 1 más d igual a 4. Le vamos sumando ya 2. 2 más 2 más 2 más 2 más 2. Era lo que yo les he venido diciendo. Entonces, 4, 6, 8, 10, 12. Ese fue el ejemplo que hicimos acá arriba, pero aquí ya lo puse en el papel. Ese fue el que hicimos. Pero resulta y acontece que también podemos, ¿cómo sabemos cuál es la distancia? O sea, ¿cómo hallamos esta D? ¿Cómo sabemos que para los pares D era 2? Pues yo desde las tablas de multiplicar sé que se le suma 2. 2 más 2, 4, más 2, 8, tal. Yo ya sé que era 2. Pero alguien que no se sepa la tabla de multiplicar, bien, diga, profe, ¿cómo yo hallo esa distancia? Esa distancia la podemos hallar. ¿Cómo vamos a hallar esa diferencia o distancia? Entonces, la diferencia o la distancia que hay entre AN con AN, es decir, entre dos términos, ¿cómo la vamos a hallar? Entonces, vamos a hallar el número consecutivo mayor menos el que le precede. Es decir, si A sub 2 vale 4, vea, y le vamos a restar A sub 1, que vale 2, 4 menos 2 da 2. Bueno, entonces vamos a coger otros dos números dentro de la sucesión. Vamos a coger 5 y 6. Un ejemplo. Entonces, dice que se resta el mayor, es decir, vea, A sub 2 menos el anterior. A sub 3 menos el anterior, que sería A sub 2. A sub 4 menos el anterior, que sería 3. Vamos a hacer el ejemplo con 5 y 6. Entonces dice, si es el mayor sería A sub 6 menos A sub 5. A sub 6 es 12, menos 10, eso da 2. Eso quiere decir que realmente el número de la diferencia o de distancia va a ser 2. Va a ser 2. Ahorita vamos a ver otro ejemplo más adelante. Más adelante. ¿Cómo podemos hallar esa distancia? Entonces vean que la distancia también se puede hallar con una formulita. Entonces la formulita para hallar esa distancia o esa diferencia va a ser D igual a sub n más 1 menos A sub n. Es decir, cuando vale 1, sería A sub n, 1 más 1, 2. Menos A sub 1, entonces 2 y A sub, entonces aquí sería A sub 2 menos A sub 1. El siguiente, cuando vale 2, 2 más 1, 3. 3, ¿sí o no? Cuando vale 3. Cuando vale 2, 2 más 1, 3. Y aquí sería 2, entonces aquí sería A sub 3 menos A sub 2. Cuando vale 3, 3 más 1, 4. Y aquí sería 3. A sub 4 menos A sub 3. Eso quiere decir que esta sería la formulita para poder hallar la distancia en cualquier sucesión.
en cualquiera, en la que sea, en la que nos den. Aquí lo comprobamos con la de los números pares, ¿no? Pero también lo podemos hacer con los números impares, con los números que van de 3 en 3, con los números que van de 5 en 5, los que van de 7 en 7. Cualquier sucesión, para cualquier sucesión. Esa es la fórmula. Después dice, vamos a hablar de las sucesiones crecientes y decrecientes. Entonces, una sucesión creciente es cuando cada término es mayor a la anterior. Es decir, a sub n más 1 va a ser mayor a sub n por a sub n más 1. Y a sub n por a sub n más 1 va a ser mayor que a sub n. Esto ocurre cuando la diferencia es positiva. Entonces se va a denotar como d mayor que 0 por d mayor que 0. Y una sucesión decreciente, ahorita vemos los dos ejemplos, una sucesión decreciente es cuando el término es menor al anterior, es decir, a sub n más 1 es menor que a sub n por a sub n más 1 y va a ser menor a sub n. Esto ocurre cuando la diferencia es negativa. Entonces, d va a ser menor que 0 menos por d y menor que 0. Entonces, aquí vemos cómo es que se comporta una sucesión decreciente. Entonces, vamos a ver los ejemplos. Lo estamos haciendo con los números pares. Entonces, un ejemplo de sucesión creciente. Entonces, tenemos la sucesión creciente, vean. El 2 es menor que el 4. Pero el 4 es menor que el 6. El 6 es menor que 8. El 8 es el menor que el 10. Bueno, aquí lo repetí, qué pena. Y así sucesivamente. Eso quiere decir que la diferencia es positiva. Eso quiere decir que la diferencia es igual a 2 por d y eso es igual a 2. Es decir que la diferencia va a ser 2. 2 más 2, 4, más 2, 6, más 2, 8, más 2, 10 y así sucesivamente. ¿Cuándo sabemos que la sucesión es decreciente? Cuando es negativa. Entonces, cuando es negativa, la vamos a ver de la siguiente manera. También se pueden hacer con los números pares. Entonces, menos 2, si nos paramos en la recta numérica, menos 2 es menor que menos 4. Y menos 4 es menor que menos 6. Y menos 6 es menor que menos 8. Y menos 8 es menor que menos 10. Y así sucesivamente. Si nos paramos en la recta numérica, hiciéramos aquí la recta numérica. A ver, la dibujamos acá. Si dibujamos aquí la recta numérica, ay, no se puede pintar. Entonces, si tuviéramos la recta numérica, arranca desde 0. El centro sería 0, ¿cierto? Como son números negativos, arrancan a la izquierda. Entonces, si nos vamos a la izquierda, el menos 2 es menor que el menos 4 que va acá. El menos 4 es menor que el menos 6, que menos 8, que menos 10. Y así va aumentando hasta el infinito desde el centro a la izquierda por toda la recta numérica. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que efectivamente 2 es menor que menos 4 es menor que menos 6 es menor que menos 8 y así sucesivamente. Entonces resulta y acontece que pues ese es el ejemplo desde los números pares. Pero también existe una terminología general para cualquier sucesión. Para cualquier sucesión. Entonces la terminología general se va a denotar como a sub n es igual a sub 1 más d factor de n menos 1. Entonces aquí es donde yo quiero saber cuál es el término, cuál es el número que va, si el número es mayor al que yo tengo aquí hasta 8, que es digamos cuando uno lo hace uno por uno. Pero si me dicen, listo, ¿cuál sería el número o la posición del número cuál sería el número si la posición es la número 20? Ejemplo, 20. Entonces, vamos a mirar para el 20, para la posición 20, ¿cuál sería el número que va dentro de la sucesión de los números pares? Vamos a mirar. Entonces,
Si vamos a mirar la posición 20, entonces sería A sub 1. El primer término de los números pares, ¿cuál era? El número 2. Eso quiere decir que A sub 1 va a ser 2. Entonces aquí va 2. Más D. ¿A cuánto equivale la distancia o la diferencia? 2. Es decir, que aquí en vez de la D va 2. N. ¿Cuál es la posición que estamos hallando? La posición 20. Eso quiere decir que sería 20 menos 1, eso es 19. 20 menos 1, eso es 19. 20 menos 1, eso es 19. A ese 19 le vamos a multiplicar la diferencia, es decir, 19 por 2, porque ya sabemos que la diferencia es 2. 19 por 2 es 38. Y 38 más A1, pero A1 sabemos que es el primer número, porque es el primero, vea, A1, 1. Y el primer número par es 2, es decir, 38 más 2. Eso quiere decir que el número de la posición número 20, el número que va a aparecer en esa sucesión de los números pares es el número 40. Es decir, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. Ese número 40 tuve que pasar por 39 números anteriormente, porque el número o la posición 40, el número que iba ahí es el número, la posición 20, perdón, es el número 40. Eso quiere decir que esta sería la fórmula general o la terminología general para hallar los números pares. Todos los ejemplos que estoy haciendo aquí es para los números pares, que es el más fácil, ¿no? Existen demasiadas sucesiones, infinitas, pero yo no les voy a dar infinitos ejemplos hoy. Se nos va un semestre completo hablando de esto. Un semestre completo de solo series y sucesiones para verlas todas. Voy a explicarlas a partir desde los números pares para que ustedes las identifiquen, digan, esto se parece a una sucesión, tiene el signo de sumatoria, eso es una serie. Eso es lo único que yo quiero que ustedes identifiquen el día de hoy. Identifican cómo se subdividen las sucesiones y cómo se subdividen las series. Bueno, aquí hicieron para la posición 10. Vea que si la posición 20 era 40, la posición 10 es 20. Vamos a ver si es verdad, vea. Entonces, para la posición 10, entonces, A sub 1 decíamos que es 2, que es el primer número par. Sabemos que la distancia es el número 2. Y aquí va la resta. Entonces, si n vale 10, menos 1, eso da 9, vea. Y 9 por 2, eso da 18. Más 2, 20. Es decir, que el número que va en la posición 10 de los números pares es el número 20. Es el número 20. Preguntas hasta ahí, muchachos. Preguntas. Quiero saber si hay alguna pregunta hasta el momento. Si no, para seguir continuando. Preguntas. No, profe. Dígame. ¿Quién me estaba hablando ahí? Nelson. Dígame. Puede seguir. Listo, voy a continuar entonces. Listo, entonces, la siguiente. Entonces, aquí es donde sí ya vamos a mirar, digamos, ahora vamos a mirar cómo es que se realiza la suma de los términos de esa sucesión. Es decir, la sucesión de n términos para n posiciones. N términos para n posiciones. Entonces, la primera fórmula, existen dos fórmulas que se pueden hallar y sirven para el mismo ejemplo.
lo vamos a hacer para la posición número 10, que es la que tenemos aquí a la mano. Entonces, dice, suma de términos. Lo vamos a hacer con la posición número 10. Estamos hablando de los números pares. Estos son ejemplos para sucesiones de números pares. Entonces, primera fórmula, conocer el primer término y el termo enésimo de la sucesión. ¿Eso qué quiere decir? Si yo voy a hallar la sucesión número 10, es decir, quiero saber en qué momento mi término se va a parar en esa sucesión. El término 10 va a ser la sucesión número 10. Para ello, necesitamos, entonces, si ese es igual a 10, porque es el que voy a hallar acá, vea, a sub 10, entonces, ¿cómo reemplazaría esa fórmula? Fácil. Entonces, si el término es el número 10, entonces aquí sería 10. A sub 1, pero A sub 1 ya sabemos que es 2, porque es el primer término de los números pares. Entonces, A sub 1 sería 2. Entonces ya sabemos que aquí n sería 10 y A sub 1 sería 2. A sub n. A sub n, ya sabemos que si es la terminología 10, me tengo que ir a hallar cuál es el valor de A sub 10. Porque aquí va el valor de A sub 10, vea. Porque estoy hablando que es el término de la sucesión 10, es decir que aquí en A sub n sería A sub 10. Pero ya aquí ya sabemos cuál es el número que va en la posición A sub 10, que sería el número 20. ¿Qué quiere decir? 20, lo voy a hacer de para allá, 20 más A sub 1 que es 2, entonces 20 más 2, eso sería 22, 22, más n, pero n es 10 porque es la posición que estamos hallando, entonces 22 por 10, eso da 220, 220, dividido 2, eso da 110, entonces en la primera fórmula, para la S sub 10, posición A sub 10 nos dio 110. Vamos a hacerlo ahora con la segunda fórmula, a ver si realmente cualquiera de las dos fórmulas podemos hallar. Vamos a ver si cualquiera de las dos fórmulas podemos hallar. Entonces aquí vamos a hallar S sub 10, porque es el que vamos a comprobar de que realmente es la misma respuesta. Entonces, aquí sería 10. Y dice que por A sub 1, pero A sub 1 es 2. 10 por 2 da 20. Entonces aquí va 20. Entonces tengámoslo ahí, 20. Después dice, la distancia. La distancia es 2. N, 10. Entonces aquí, 10 por 2 da 20. Entonces aquí va 20. Y aquí abajo va 20 también. Entonces, pero aquí en este paréntesis no, aquí sería 10 menos 1 sería 9. 10 menos 1 sería 9. Y 9 lo vamos a multiplicar por 20. ¿Qué fue lo que nos dio ya? 9 por 20, eso da 180. Y 180 dividido 2, eso da 90. Y 90, a esto nos había dado 20. Y 90 más 20, eso da 110. Eso quiere decir que queda comprobado que podemos utilizar cualquiera de las dos fórmulas para los números pares para hallar cualquier sucesión de cualquier término. Eso quiere decir que la sucesión para la terminología A sub 10, de A sub 1 a A sub 10, la sucesión es 110. Eso es lo que dice ahí. Es demasiado fácil, realmente. Aquí hicieron un ejemplo, aquí hicieron con la sucesión número 5. Aquí hicieron la sucesión número 5. Entonces, 5 por A1, pero A1 es 2, entonces 5 por 2, 10, vean, acá va. Después dice 2 por 5 y 5 menos 4, 5 menos 1 da 4, entonces 4 por 5, 20,
por 2 da 40. Dividido 2, eso da 20. Y 20 más 10 que dio acá, eso da 30. Es decir, que la sucesión número 5 para A sub 1 hasta A sub 5 es 30. Eso es lo que estamos diciendo ahí. Eso es lo que está diciendo ahí. Aquí yo pongo unos problemas donde voy a explicar unos para mirar qué es lo que estoy diciendo ahí o qué se pueden encontrar en el ICFES, por ejemplo, cuando el otro año, cuando estén viendo, esperen, no, ustedes están en 11, este año en el ICFES, ahorita están próximos al ICFES. Entonces, pongan atención. De pronto en alguna pregunta les dice que calculen la diferencia de una sucesión. Eso es lo que van a decir. Entonces dicen, vamos a calcular la diferencia de estas sucesiones. La sucesión A, la sucesión B y la sucesión C. Recordemos que para hallar la diferencia de la sucesión, cojo dos números de cualquiera de esas sucesiones. Aquí tenemos 11, 13, 15, 17 y 19. Cogemos dos números y resto el mayor con el menor, es decir, 15 menos 13. 15 menos 13 es 2. Aquí cogieron A1 y A2, es decir, cogieron los dos primeros. 13 menos 11, 2. Vea que me dio la misma distancia, ¿sí ve? Voy a coger 19 y 17. El mayor 19 menos 17, eso da 2. O sea que la diferencia de la primera sucesión es 2. Para la segunda, 11, 16, 21, 26 y 31. Ojo 2, 31 y 26. 31 menos 26, eso es 5. 26, 27, 28, 29, 30, sí, 5. ¿Cuánto me dio acá? 5, vea. Aquí cogieron los dos primeros, 11 y 16. 16 menos 11 da 5. Entonces la diferencia de la segunda sucesión es 5. Lo mismo para C, entonces vamos a coger 2, 6 y 10. Vea que aquí vea que aquí es diferente. Aquí la sucesión es 10, 6, 2, menos 6, menos 10. Eso quiere decir que aquí se está devolviendo, aquí no está creciendo, aquí no va aumentando, sino está disminuyendo. Vea, 10 disminuyó 4 porque pasó a 6, de 6 disminuyó 4 porque pasó a 2, de 2 disminuyó 4 porque pasó a menos 2, de menos 2 disminuyó a menos 6, ahí fueron 4 posiciones, está disminuyendo, vea que por eso es negativa, porque disminuye 4 números. Vamos a mirar, escojo los dos primeros, A sub 2 que sería 6, vea, menos A sub 1 que sería 10, 6 menos 10, eso da menos 4. Eso quiere decir que esta serie, que está acá, la C, es una serie decreciente. Una sucesión, perdón. Una sucesión decreciente. En cambio, A y B están aumentando. Eso quiere decir que A y B eran unas sucesiones crecientes, porque iban aumentando. ¿Cuál es el segundo término de la siguiente sucesión aritmética? Entonces dice A, 5, A sub 2, 21 y 29. Bueno, aquí la repetí, perdón. Entonces va hasta 29. Entonces aquí hay 4 números. La sucesión va 5, A sub 2, 21 y 29. Entonces aquí lo primero que tenemos es que hallar la distancia. Como no sabemos A sub 2, yo no puedo coger estos dos números. Voy a coger los que conozco. 21 y 29. Vean acá también cogieron 21 y 29. Sé que es el mayor, que sería A sub 4, vea, A sub 4, menos A sub 3, que es el anterior, menos A sub 3. A sub 4 menos A sub 3, eso da 8. Eso quiere decir que la diferencia de esta sucesión es 8. Es 8. Como ya sabemos que es 8, para A sub 2, que es esto que está acá, vamos a decir que sería A sub 1, recordemos las sucesiones arriba que vimos, la sucesión aritmética con distancia o con diferencia, que sería A sub 2 sería
el anterior, que sería A sub 1, más la diferencia que sería 8. Pero A sub 1 ya sabemos que es 5, vea, que es el primer término. Entonces, A sub 2 es igual a A sub 1, que sería 5 más 8 igual a 13. Eso quiere decir que el segundo término es 13, ya que la sucesión sería 5, 13, 21 y 29. Comprobamos. ¿Cuánto nos dio A sub 2? 13. Entonces sería A sub 3, que sería 21, menos A sub 2, que sería 13. Sería 21 menos 13, eso da 8. O sea que sí nos dio la diferencia. Así se hallan estos problemas que yo puse aquí. Si quieren los pueden revisar. Todos son muy parecidos para que los puedan revisar, ¿vale? Ahí están en la guía, por si tienen alguna duda, pueden dirigirse a la guía y revisar cada uno de los ejercicios, que ahí está detallado paso por paso en cada uno de los ejercicios. Esto sería como el tema general en sucesiones. Ahora voy a hacer la explicación sobre las series, sobre series. Entonces, para las series, me voy a ir aquí a mi archivito que yo les publiqué de la página, el archivo que les puse ahí en el Classroom. Entonces, aquí vemos que existen varios tipos de sucesión, de series, ¿no? Entonces, está la serie infinita, que ya sabemos que es la serie que va desde el primer término hasta el infinito. Vamos a encontrar una serie que se llama la serie telescópica, que va con una fórmula explícita, donde va de n es igual a 1 hasta infinito, donde la sucesión es 1 dividido n factor de n más 1. Entonces, algunos de los sumandos, sus sumas parciales son. Entonces, aquí sacaron unas, no sacaron todas. Entonces, aquí vean que acá está la sucesión 1 para la sucesión número 3, la sucesión 5, la sucesión 7 y la sucesión 9. Entonces, aquí vamos a mirar cómo es que desarrollaron aquí el ejercicio. Entonces, cuando n es igual a 1, entonces, 1 más 1, eso da 2. Por 1, eso da 2. 1 dividido 2, eso da 0.5, que sería la sucesión para cuando n es igual a 1. La sucesión para cuando n es igual a 3. Cuando la sucesión es igual a 3. Para cuando la sucesión es igual a 3. Entonces aquí tienen la sucesión 1, la sucesión 2 y la sucesión 3. Es decir, A1, A2 y A3. Entonces, cuando vale 2, porque aquí estamos haciendo cuando vale 2. Cuando vale 2, entonces vamos a ver si vale 2. 2 más 1 da 3. Y 3 por 2, eso da 6. Eso quiere decir que la sucesión número 2 es un sexto. Entonces, como se suman las tres sucesiones, la primera nos dio 1,5. La segunda nos dio 1,6. ¿Cuánto dio la tercera? Que sería 1 dividido 2. Entonces, la tercera sería, cuando vale 3. 3 más 1, eso da 4. Por 2. Espere, no, aquí está mal. Espere. Cuando vale 1, cuando vale 2 sí dio. Cuando vale 3. Cuando vale 3 debe dar 12. Entonces, 3 más 1, 4. 4 por 3 da 12. Entonces da 1 sobre 12. O sea que sí da 1 dividido 12. Ya que la sucesión 3 es la sumatoria de las sucesiones, ¿no? La serie es la sumatoria de sucesiones. Entonces, si vamos a pararnos en la sucesión 3, tenemos que sumar las tres sucesiones. Recuerde que la serie es una suma consecutiva la serie es una suma consecutiva de sucesiones. Por eso aquí, para ese 3 se suma la serie 1, la serie 2 y la serie 3.
digo, la sucesión 1, la sucesión 2 y la sucesión 3, para la sumatoria S igual a 3, cuando n es igual a 3. Y así podemos hallar todas, vea. La 4 no la hacen, pero la 4 debe dar 20. Vea que aquí la 4 es la que sigue. Entonces, 4 por 4 más 1 da 5. 5 por 4, que es 4 es n, da 20. 1 dividido 20. ¿Cuánto vale 5? 5 más 1 da 6. Y 6 por 5 da 30. Y así podemos ver toda la secuencia. A esta serie la vamos a denominar una serie telescópica. ¿Vale? Aquí hay otros ejemplos. Hay otros ejemplos. La pueden ir leyendo, pueden ir leyendo todos estos ejemplos, ¿vale? Aquí tenemos otro ejemplo, vea. Una sumatoria cuando n es igual a 1 a infinito, donde 1 dividido n al cuadrado más 3n más 2. Si ustedes se dan cuenta abajo, esto es un caso de factorización, eso tiene forma de un trinomio cuadrado o un trinomio de la forma a al cuadrado más ax más e, donde tenemos que buscar dos términos que multiplicados den 2 y que sumados den 3. 1 por 2 da 2 y 1 más 2 da 3. Esto es un caso de factorización. Eso quiere decir que da 1 dividido n más 1 y 1 dividido n más 2. Yo puedo dividir esto de aquí abajo y este 1 va a ser A1 y B, porque los voy a dividir para separar esa sumatoria. Y después hago una serie para esta y una serie para esta. Bueno, ahí van explicando paso por paso de qué es lo que hay que hacer. Pero bueno, esto aquí no vamos a entrar en esos detalles. En esta sí, en esta, que es la serie geométrica, y esta serie que es geométrica, vean que esta serie va de la forma n igual a 1, sumatoria hasta infinito, de la forma a por r elevado a la n menos 1. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que pueden aparecer una serie, una sucesión, donde lo podamos expresar de esta manera. Si se puede expresar de esta manera, la vamos a denominar una serie geométrica. Si no se puede expresar de esta manera, la vamos a denominar una serie telescópica. ¿Listo? Entonces, la serie que la podemos ubicar de esta manera la vamos a llamar una serie geométrica, que es el ejemplo que yo tengo en la guía. Vean acá, acá está. Vea, tenemos la serie que es de n igual a 1 hasta infinito de una sucesión. La sucesión es 1 más 2 a la n dividido 3 a la n. Yo veo esta sucesión y yo digo, bueno, si yo veo que esto que está acá, en algún momento lo puedo transformar a la n menos 1, yo puedo decir que esta sucesión yo la puedo hacer de manera convergente de la forma geométrica, porque es sumatoria a por r a la n menos 1. Entonces, como yo puedo mirar, si yo puedo transformar esto desde la matemática, desde el álgebra, poder transformar esto a la n, yo lo hago de la siguiente manera. Si no la puedo hacer, yo reemplazo este número acá y arranco S cuando S es igual a 1. Entonces reemplazo y aquí me sale el número. Cuando S es igual a 2. Entonces cuando N es igual a 2, da un número, pero le tengo que sumar la anterior. Cuando N vale 3. Entonces reemplazo aquí cuando vale 3, me da un número, pero le sumo cuando valía 2 y cuando valía 1. Y así sucesivamente. Es decir, lo responderíamos de manera telescópica. ¿Listo? Pero yo primero miro si yo puedo pasar esto a esta ecuación. Si se puede pasar, la hago de la siguiente manera. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se resuelve un ejercicio
geométrico, de una serie geométrica. Entonces yo les voy a enseñar una forma rápida de solucionar este ejercicio. En el archivo explican otro. En este archivo explican otro. ¿Listo? Acá explican otra forma de realizarlo. Una forma larga, complicada, desde los límites. Desde límites. Yo les voy a enseñar a resolver la serie geométrica de la manera corta y fácil. Una manera corta y fácil. Entonces lo primero que hay que hacer es, yo aquí, en la esquinita, yo voy a poner la fórmula geométrica para poder utilizar. Entonces yo ya sé que la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito debe ser a por r elevado a la n menos 1. Eso es lo que debo saber. También tengo que saber que esta r tiene que ser menor que 1. Si esta r es menor que 1, yo sé que es una fórmula convergente y puedo utilizar S igual a dividido 1 R. 1 menos R. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Entonces, yo cojo mi serie y la voy a ubicar aquí abajo. Pero entonces, esta serie yo veo que es una suma, vea. Una suma donde el denominador es el mismo. Es decir, que yo puedo dividir esta suma. Vea que yo puedo decir 1 dividido 3 a la n más 2 a la n dividido 3 a la n. Si yo hago esta suma de fraccionarios, ¿cómo se realiza, muchachos? Esta suma de fraccionarios se hace. Si tienen el mismo denominador, se deja el mismo denominador y se suman arriba común y corriente. 1 más 2 a la n, que sería esto. Yo lo que hice acá fue dividir este fraccionario. ¿Sí? Lo dividí. Lo dividí porque sé que tiene el mismo denominador, 3 a la n. 3 a la n, tienen el mismo denominador. Y arriba, la suma separada. Ya la dividí. Cuando divido el fraccionario, yo lo que voy a hacer es, ahora voy a expresar esto. Esto es un paso de la potenciación. ¿Sí? Un paso de la potenciación. Si yo tengo este número también está elevado a la n. Porque un número, 1 a la 1 da 1. 1 a la 2 da 1. 1 a la 3 da 1. 1 a la 4 da 1. O sea que yo este 1 lo puedo expresar también como 1 a la n. Como esto yo lo puedo expresar como 1 a la n, yo puedo decir que esto es lo mismo que decir 1/3 y todo elevado a la n. Eso es propiedades de la potenciación. Si yo tengo esto acá y quiero dividir las potencias, me queda 1 a la n y 3 a la n. Esas son propiedades de la potenciación. Yo voy a hacer exactamente lo mismo acá. Este tiene a la n y este tiene a la n. Eso quiere decir que es lo mismo que decir 2 dividido 3 elevado a la n. Eso quiere decir que yo pasé estos términos a una sola potencia. ¿Por qué lo pasé a una sola potencia? Porque vean que aquí dice R a la n. ¿Sí ve? Y no es un fraccionario. Yo ya lo tengo acá, vea. Ya podemos deducir que este número que está acá, podría ser o R o podría ser A. Hasta ahí vamos. Ya sé que este número podría ser A o podría ser R. Lo mismo para acá. 2/3 podría ser A o podría ser R. ¿Qué nos hace falta para que esta sumatoria que hice acá y esta sumatoria, que después las voy a dividir, las voy a trabajar por aparte, vea? Sumatoria de 1/3 de la n, o sea, para esta, y la voy a dividir y una sumatoria para esta. ¿Eso qué quiere decir? Les voy a enseñar un truquito. Si yo tengo un número, vamos a hacer con esta, vea. Si yo tengo este número, si yo tengo este número, 2 dividido 3 a la n,
y yo quiero pasar esta n y ponerle -1, si yo le pongo -1, es decir, si yo le agrego acá la -1, vean, al número, inmediatamente le tengo que multiplicar la expresión, la base. Es decir, si yo pongo acá -1, yo aquí voy a multiplicarlo por 2 dividido 3. Vea que yo multipliqué la base. Le agregué -1 y le multipliqué la base. Lo mismo va a hacer acá. Yo le multiplico por -1 y le voy a agregar la base. ¿Para qué? ¿Para qué hago esto? Eso es un truquito que yo me sé y que se los estoy enseñando. Si yo le agrego acá -1, le voy a multiplicar aquí la base. Si yo le agrego aquí -1, le agrego la base. Entonces, como ya lo dejé así, vea que este 1 dividido 3 va a ser A y este 1 dividido 3 va a ser R. Lo mismo va a pasar acá. Este 2 dividido 3 va a ser A y este 2 dividido 3 va a ser R. Eso quiere decir que efectivamente esta ecuación que yo tenía acá sí es convergente y sí es de la forma A por R elevado a la n menos 1. Aquí ya lo comprobamos. ¿Yo cómo puedo deducir que eso sí es cierto? Cuando yo tengo aquí un elemento y tengo n acá, yo puedo decir, si en el denominador está n, posiblemente lo pueda pasar a n menos 1. Si en el denominador tiene aquí n más 1, o n más 3, o n más 4, o n más 5, o n más 6, yo definitivamente yo digo, esto no es geométrico. Esto podría ser telescópico. Pero si el exponente o el denominador solo tiene la n solita, yo puedo decir que lo podría estar pasando a esta fórmula. Si tiene 6, 7, 8, 9, n-1, n-2, n-3, n-4, n-, yo ya digo, eso no se parece a una fórmula geométrica. Entonces lo resuelvo desde una serie telescópica. Pero aquí sí lo pudimos pasar, vea, aquí ya pasamos la expresión a geométrica. Entonces, cuando ya está en geométrica, ahora me voy a sentar en esta formulita, vea, porque es donde vamos a hallar la sucesión específica. En este caso, como es geométrica, va a ser una sola sucesión. Entonces, como es una sola sucesión, yo voy a plantear esa fórmula, véala acá, S igual a dividido 1 sobre R. Pongo aquí nuestras dos series que nos dieron. Y ahora voy a ubicar, si esto era A y esto era R, ya tengo el término de A y ya tendría el término de R. Entonces sería, vamos a ver, S es igual a A, pero A equivale, que sería esta, A equivale a 1/3, entonces yo lo pongo acá, 1/3. Y R equivale a 1/3, entonces vea que aquí R equivale a 1/3. Ya tengo aquí esto, entonces yo aquí hago esto, esto es una suma de fraccionarios. Recuerden que aquí la suma de fraccionarios se hace. Esto es como si tuviera aquí dividido 1, ¿no? Entonces sería 1 por 3, 1 por 3, eso da 3. Vea que 1 dividido 3 lo puse acá, 1 dividido 3. Dividido. Entonces pongo la línea del divisor. Y ahora voy a hacer la suma de fraccionarios de abajo. 1 por 3, eso da 3. Menos, le pongo el menos. Menos. 1 por 1, eso da 1. Dividido 1 por 3, eso da 3. Hice esta suma de fraccionarios. Eso ya lo deben saber ustedes. Esto es una división de fraccionarios. Esto se hace con ley de extremos por ley de medios. Entonces, primero va 1 por 3. 1 por 3 da 3. Aquí me equivoqué. Menos 1, 3 menos 1 da 2. Y 2 por 3 da 6. Tercera de 3, 1. Pero tercera de 6 no da 3, da 2. Aquí fue donde me equivoqué. Por eso yo les digo que aquí somos seres humanos. Aquí sería 1/2. Aquí yo me equivoqué. Porque tercera de 6 no da 3. Tercera de 6 da 2. Aquí da 1/2.
Entonces, para que lo vayan corrigiendo ahí, no van a hacer un ejercicio parecido así, me disculpo, ahí me equivoqué. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con la otra serie. Entonces, la otra serie sería, esto sería A y esto sería R. Entonces, si esto es A, entonces vea que A va arriba, entonces yo lo pongo acá, vea, 2/3. Y 2/3 también es R, entonces va acá. Listo, 2/3, va aquí 2/3. La línea del divisor, la línea del divisor. Ahora voy a hacer la suma de fraccionarios de acá abajo. 1 por 3 da 3. 1 por 2 da 2. Pero como el fraccionario está restando, el signo va negativo. Entonces da 3 menos 2. Y 1 por 3, eso da 3. Ley de extremos. Entonces, 3 menos 2 da 1. Entonces da 2/3 dividido 1/3. Ley de extremos. 2 por 3, eso da 6, que es lo que está acá. Y 3 por 1, eso da 3. Y 6 dividido 3, eso da 2. Pero como se deben sumar, porque yo aquí al comienzo dividí la suma, vea, aquí las dividí, las dos. Dividí esta con esta. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que al final tengo que sumar esta sucesión con esta sucesión. Eso quiere decir que yo al final tengo que sumar esta respuesta, que sería acá, y le vamos a sumar esta que sería esta que está acá, que sería 2, que es lo mismo que decir 2 dividido 1, ¿no? 2 dividido 1 da 2. Entonces yo sumo 1 por 1, 1. Más, aquí va más. 3 por 2, pero aquí yo me había equivocado. No es 3 sino 2, sería 2 por 2, daría 4. Pero bueno, y me dio 6, pero porque es por 3, ¿no? Vuelvo y repito, me disculpo. Y abajo sería 3 por 1, y 3 por 1 da 3. Pero en el ejercicio correcto esto era 2, ¿no? Entonces sería 2 por 1, esto sería 2. Entonces aquí daría 1 más 6 da 7, dividido 3. O sea que la sucesión daría, bueno, en esta suma dio 7/3, ¿no? Pero realmente daría, aquí en vez de 6 sería 4. Entonces 4 más 1 da 5. Y divididos por 1 da 3. O sea que la sumatoria es 5 medios. Ya lo pongo acá. 5. Medios. Bueno, no alcancé ahí. 5 medios sería la respuesta. Y esta sería la forma de cómo se soluciona una ecuación de una serie convergente geométrica. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Si no, para llamar lista. Preguntas, por favor. ¿Preguntas? No, señor. ¿Listo? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, por lo visto no hay preguntas. Entonces, ya sabemos qué vamos a hacer de tareas. Es larga, está larga. Eso quiere decir que hoy es martes. Recibo eso entre sábado y domingo. ¿Listo? La tarea la recojo entre sábado y domingo porque sí está larga. Tienen que revisar los archivos, ir armando sus mapas conceptuales. Está bastante larga. Entonces la recibo entre sábado y domingo, ¿vale? Voy a llamar lista. La persona que me va contestando la lista puede ir saliendo de la videollamada, ¿vale? Listo. Ramírez, Salcedo, Anderson, Fabián. Presente. Listo. Rico, Mancera, Juan Andrés. Presente, profe. Listo. Rivera, Verdugo, Jefferson, David. Rivera, Verdugo, Jefferson, David. ¿Está por ahí? Bueno, no contesto.
Rodríguez Londoño, Juan Sebastián. Rodríguez Londoño, Juan Sebastián. ¿Estará por ahí? No, no contestó. Bueno. Rodríguez Pineda, Brian Steven. Rodríguez Pineda, Brian Steven. Rodríguez Pineda, Brian Steven. ¿No? Bueno. Rodríguez, Daniel Ricardo. Rodríguez, Daniel Ricardo. ¿Estará por ahí? ¿No? Bueno, no. Rojas, Darly Brigitte. Esa sí está por ahí. Rojas, Darly Brigitte. Listo, perfecto. Perfecto, bien. Rojas Muñoz, Laura Camila. Rojas Muñoz, Laura Camila. Rojas Muñoz, Laura Camila. ¿No? Bueno, no. Romero Gutiérrez, Luis Daniel. Romero Gutiérrez, Luis Daniel. ¿No? Bueno, no. Rueda Medina, Cristian Camilo. Rueda Medina, Cristian Camilo. Ese sí está por ahí. A ver si contestó por el chat. Bueno, el que sí, sí está ahí. A ver si cuánto se demora en contestar. Ya le puse la asistencia, pero quién sabe por qué no contestó. Salamanca Jiménez, Juan Daniel. Salamanca Jiménez, Juan Daniel. ¿Estará por ahí? Listo, ya lo escuché por allá bien al fondo. Salcedo Contreras, Michelle Daniela. Salcedo. Presente. Listo, Michelle, perfecto. Saldaña Pineda, Diego Andrés. Saldaña Pineda, Diego Andrés. Saldaña Pineda, Diego Andrés. ¿No? Zamacahue Saquillo, Catalina. Zamacahue Saquillo, Catalina. Catalina. ¿No? Bueno. Sandoval Gómez Daniel Fernando. Sandoval Daniel Fernando. No, pero no está. Serrano Cárdenas Juan Manuel. Serrano Cárdenas Juan Manuel. Serrano Juan Manuel. ¿No? Sierra Patiño Nicole. Sierra Patiño Nicole. Sierra Patiño Nicole. Suárez Sánchez Andrés Felipe. Suárez Sánchez Andrés Felipe. Terán Rodríguez Brenda. Terán Rodríguez, listo, contestó por el chat, perfecto. Tocua Camacho Paula Jimena. Tocua Camacho Paula Jimena. ¿No? Urriago Rodríguez Santiago Alexander. Urriago Rodríguez, listo, contestó por el chat. Bien, Santiago. Velázquez Cubides Johan Sebastián. Velázquez Cubides Johan, listo, contestó por el chat. Yepes Escobar Eric. Yepes Escobar Eric. Yepes Eric. ¿No? Contestó. Listo. Abril Rodríguez Angie Merlín. Abril. Presente. Listo. Perfecto, Abril. González Acosta Mayerly Paola. González Acosta Mayerly Paola. ¿No?
No, no está por ahí. Bueno. Torres Rodríguez John Edwin. Presente. Listo, John. Perfecto. Aldana Ibáñez Juan Camilo. Aldana Ibáñez Juan Camilo. Álvarez Herrera Derli Yasmín. Presente. Perfecto. Bien. Yasmín. Arguelo Serrano John Kennedy. Arguelo Serrano John Kennedy. Arguelo Serrano John Kennedy, ¿no? Arjona Barrios Daniel Felipe. Arjona Barrios Daniel Felipe. Callejas Telles Stacy Valentina. Presente. Perfecto. Stacy. Campos Anacona Sandra Viviana. Campos Anacona. Listo, contestó por el chat. Cantor Feria Brian Andrés. Cantor Feria Brian Andrés. Carantón Valderrama Laura Valentina. Presente. Listo, perfecto. Castro Reyes Karen Juliana. Listo, pero contestó por el chat. Díaz Lozano Gerson. Díaz Lozano Gerson. Presente. Listo, perfecto. Garzón Bermúdez Andrés Emilio. Garzón Bermúdez Andrés Emilio. Presente. Listo, perfecto. Herrera Rojas John Anderson. Herreras Rojas John Anderson. Lazo García Camila Alexandra. Lazo Camila Alexandra. Maceta Pineda Natalia Alejandra. Maceta Presente. Pineda. Listo, perfecto. Madrid Ávila Helen Sofía. Madrid Ávila Helen. Martínez Castañeda Andrés Felipe. Martínez Castañeda Andrés Felipe. Mendoza López María Fernanda. Mendoza. Presente. Listo, perfecto, María Fernanda. Moreno Maecha Brandon. Moreno Maecha Brandon. Moscoso Rojas Joana. Presente. Listo, perfecto. Núñez Arana Daniel Steven. Núñez Arana Daniel Steven. Pachón Rincón Nelson. Pachón Rincón Nelson. Parra Martínez Carol. Parra Martínez Carol. Pinzón Fique Adriana Lucía. Pinzón Fique Adriana Lucía. Perdomo Tobar Isabel. Sí. Listo, perfecto. Reyes Rodríguez Juan Diego. Diego David.
Reyes Rodríguez Diego David. Reyes Rodríguez Diego David. Rico Pineda Juan Pablo. Rico Pineda Juan Pablo. Roa Pulido Vianet Samantha. Roa Pulido Vianet Samantha. Rodríguez Hover Yesit. Rodríguez Hover Yesit. Rojas Cardoso Yamile. Presente, profe. Listo, perfecto, Yamile. Rojas Castellanos Rubén Darío. Rojas Castellanos, listo, perfecto. Rosso Ospina Arnold. Rosso Ospina Arnold. Salas Bermúdez Byron Darián. Donguino Quiroga Diego Alejandro. Donguino Diego Alejandro. Triana Vargas Diana Charik. Triana Vargas Diana Charik. Barón Peña Emily. Presente. Listo. Yepes Álvarez Salomé. Yepes Álvarez Salomé. Y Gutiérrez Díaz Jenny Paola. Presente. Listo. Profe, A Cristian lo llamé, pero ¡oh! Ya le puse la asistencia, tranquilo. listo, profe, que le voy a preguntar hasta cuándo hay plazo para el trabajo. Sábado y domingo voy a hacer barrido de trabajos y calificar a lo que llevamos hasta el segundo periodo. Ah, O sea, el listo, domingo profe, ya gracias. debe estar para poderles calificar de una vez ese, ¿vale? Listo, profe. Listo, vale. Feliz día para, bueno, la tarea solo es el mapa, sí, solo es el mapa conceptual, Gerson. Feliz día para todos y que pasen un feliz día. Chao.